Bueno, acá lo que tenemos es un pequeño generador, bien, de corriente continua que está fabricado a partir de un motor de corriente continua. Bien, habíamos visto ya en lo que es teoría que un motor de corriente continua puede ser utilizado como un generador de corriente continua, o sea, es una máquina reversible. Acá lo que tengo es un dispositivo similar al que está aquí. Bien, esto es algo reutilizado. Bien, por eso está hecho, digamos, una cajita. Bueno, podría estar mejor la cajita, se podría utilizar un tupper durito. La idea era simplemente probar de que esto, digamos, estando en una situación ya, digamos, perfectamente sujeto, ¿no es cierto?, se lo puede utilizar como un elemento manual para generar corriente continua. Bien, porque esto así, que es una pieza similar, vamos, un poquito complicado estar trabajando de esta manera. Bien, ¿qué son estos elementos? Fíjense que esto yo le corté parte del eje, ¿bien? Un eje de acero ahí. Esto es una pieza que pertenece a una máquina, una impresora vieja, bien antigua. Un elemento para el movimiento del carro de la impresora. Bien, como esto, ya esa impresora difícilmente se la podía reparar o utilizar siquiera, ¿no es cierto? Decidió quitarles, digamos, las partes esenciales. A mí me interesaban mucho los motores. Y estas piezas que son, ¿no es cierto?, lo que hacen a la mecánica del dispositivo, son justamente los reductores. Acá, bien, si lo estamos utilizando como un motor, lo que va a hacer el motor es mover, ¿no es cierto?, esa ruedita, ¿bien?, esa rueda dentada, que es, digamos, helicoidal, y va a hacer que ese movimiento se transmita a las otras ruedas dentadas. Bien, bien, un movimiento rápido de la rueda de menor diámetro hace que la rueda de mayor diámetro se mueva más lento. A su vez, se transmite ese movimiento a esta otra, ¿no es cierto?, un poquito más de velocidad que la rueda de mayor diámetro. Bien, entonces, como sería, el motor se movería a alta velocidad, bien, a muchas RPM. Acá se disminuye la cantidad de RPM y acá, digamos, se transmite una cierta cantidad de RPM un poquito mayor que la que está acá. Bien, bien, porque siempre las ruedas de mayor tamaño se moverían más lentas que las de menor tamaño. Bien, sería cuestión nosotros de hacer un cálculo ahí, medirla, hacer un cálculo que no lo vamos a hacer ahora en este momento, pero la idea es esa. Bien, la rueda, si no, fíjense en ahí, como yo con un leve movimiento del eje hago que la ruedita de menor tamaño se mueva a alta velocidad. Ahí yo estoy trabajando al revés. Una rueda, bien, de mayor tamaño, bien, que se mueve, le transmite una mayor cantidad de velocidad a la rueda de menor tamaño. Bien, la rueda más grande se mueve a cierta cantidad de RPM y la de menor tamaño se mueve mucho más rápido. Y esa sería la idea de un reductor, ya sea que lo use para reducir la velocidad del motor o justamente en este caso para aumentarla, con la intención de yo poder aprovechar esa energía mecánica y transformarla en energía eléctrica. ¿Bien? Para poder utilizar justamente un motor de corriente continua como un generador, lo que tenemos que hacer es que esto se mueva a alta velocidad, a una velocidad similar a la que estaría funcionando normalmente el motor. Bien, ¿y cuánto voltaje nos daría? Podemos medirlo a esto y después lo vamos a medir acá. Bien, podemos hacer primero, si quieren, una prueba con un LED. Bien, vamos a ver. Acuérdense que el LED, ¿no es cierto? Este es un LED multicolor de 3 colores, ¿bien? Aunque no está controlado, tiene solamente 2 patitas, el ánodo y el cátodo. Distinto de este circuito que ya trabaja con un LED RGB que tiene para controlar los 3 colores de manera independiente. Bien, este tiene los 3 colores, pero van funcionando
digamos, en una secuencia que ya viene preestablecida por el fabricante. Igualmente tenemos un ánodo y un cátodo. El ánodo, en este caso sí, es el terminal más largo y el cátodo el más cortito. O si no, ya saben, hay que fijarse en la carcasa del componente y la parte plana es justamente donde está el cátodo. Bien, vemos acá, tenemos el cable negro que sería el negativo, pero acuérdense que, bien, ahí si yo lo desplazo para ese lado no estaría generando nada. Bien, acuérdense que el LED tiene polaridad, entonces si yo no respeto el positivo y el negativo, no va a funcionar. Haciéndolo al revés, vemos que sí genera y está encendiendo el LED. ¿Ven? Ya vamos a ver ahí. ¿Ven? Bien, porque yo, de acuerdo a la dirección en la que gire el motor, voy a estar produciendo corriente eléctrica, generando, mejor dicho, corriente eléctrica en un sentido o en el otro. Si yo lo hago acá, yo estaría invirtiendo la polaridad. Entonces ahora el cable negro no es el negativo, sino el positivo. Entonces ahí yo tendría que colocar el cátodo para poder generar corriente eléctrica haciendo este giro ahí en el sentido de las agujas del reloj. Bueno, se salió esta ruedita ahí. ¿Bien? Bueno, ahí funciona, vemos que trabaja. ¿Bien? Funciona bien. Veamos qué voltaje estaría generando. Bien, en este. Y luego pasamos al otro y vamos a verificar ahí qué es lo que sucede. Bueno, entonces sería acá al revés. Entonces hemos dicho que el negro estaría como positivo y el blanco como negativo. Vamos a colocar ahí. Bueno, igual se puede hacer girar para un lado o para el otro. Igual lo vamos a poder medir, solamente que en el voltímetro nos daría, bien, una medición negativa o positiva según yo como lo muevo. Bueno, ustedes pueden ver ahí el voltímetro. Bien, está colocado en la escala de 20 voltios de corriente continua. 20 voltios de corriente continua. Ahora yo voy a mover. Esperen, ahí. Ahí está, para que no se caiga. Bueno, veamos ahí qué obtenemos. Bien. Fíjense con qué poquitito que enciende el LED, porque ahí yo no puedo llegar a generar justamente un voltio, ¿no? Bien, me resulta medio complicado. Bien, ahí llegó a 2 voltios, pero bien, es medio complicado mantener una velocidad constante, que es la que yo necesitaría para poder utilizar esto como un generador. Si bien este eje yo lo puedo desplazar, ahí llegó a 3 picos. Bien, o sea, funciona. Bien, podemos utilizar el mecanismo de este dispositivo para nuestros fines, pero así como está de esta manera, no. Bien, ¿por qué? Porque no es práctico. Lo que sí sería práctico es poder colocarle una manivela como hicimos acá. Bien, el mecanismo acá es similar a este, solamente que acá el eje del motor tiene ahí una pequeña polea. Bien, tenemos dos ruedas grandes que van a girar a determinada velocidad y van a hacer justamente que la velocidad en el eje del motor sea mucho más rápida, o sea, tengamos mayor RPM en el eje del motor que en las ruedas de mayor tamaño. La única diferencia es que acá la transmisión era directamente entre ruedas y acá tenemos ruedas dentadas y tenemos polea. Bien, será la única diferencia. Pero la idea es la misma, digamos, tanto como transmisión mediante ruedas dentadas como con poleas se cumple
la misma regla. Bien, una rueda de mayor tamaño que gira una determinada cantidad de RPM transmite su movimiento a una rueda de menor tamaño. Bien, transmite una mayor cantidad de RPM. ¿Mm? Entonces yo a esto, fíjense de esta manera, yo puedo hacer que el giro se mantenga bastante constante, porque es mucho más fácil hacer girar una manivela que un eje que no hay forma de cómo sostenerlo. ¿Mm? Y acá yo le coloqué un capacitor, que es un elemento electrónico, un componente electrónico que almacena energía. La idea de esto es hacer una especie de filtrado. Habría que ver que también funciona, ¿no es cierto? Pero yo agarré un capacitor de 1000 microfaradios por 4 voltios. ¿Bien? La idea es que acá se almacene una cierta cantidad de energía y eso me mantiene un voltaje bastante estable aquí a la salida. Entonces no se notaría tanto el parpadeo en el LED. Bien, como ustedes puedan ver acá, a pesar de que yo consigo generar el voltaje suficiente para que encienda el LED, bien, si la velocidad no es constante, se me va a apagar. Bueno, probemos acá. Bien, veamos qué sucede acá en este, que supuestamente está mucho mejor, ¿verdad? Bien, podemos ver bien que el LED hace su efecto ahí, bien, y lo hace de manera constante. Utilicemos un LED azul. Bueno, hablando de LED, ¿ven? Recordemos que el LED trabaja con muy poca corriente eléctrica, ¿bien? Por eso que este generador, que no es muy potente, que va a producir muy poca corriente eléctrica. Bien. Bueno, recordemos acá, estaríamos, bien, el negro sería el negativo y el blanco sería el positivo, así que deberíamos colocar el cátodo acá siempre, de este lado, donde está el cable negro. Bueno, y efectivamente tenemos ahí luz prácticamente constante. Vemos aquí. Acá está al revés. Bien, se me prende y apaga. Bueno, entonces ya tendríamos, bien, podríamos llegar a, si tuviésemos un osciloscopio, ver cómo sería la salida de acá y ver si la onda es continua, digamos, si es una línea recta o bien tiene pequeños picos. Lo más probable obviamente que tenga picos la onda y que no sea una línea recta. Pero bueno, digamos, la idea era hacer algo práctico con esto. Bueno, bien, vamos a medir qué voltaje produce. Vamos a dejar de lado, ya hemos visto ahí el mecanismo que hemos utilizado, la idea, ¿no es cierto?, de la transmisión de movimiento, ya sea con ruedas dentadas o con ruedas dentadas y poleas. Ya hemos visto que la idea es lograr que el eje del motor gire a una cierta cantidad de RPM, bien, lo suficientemente rápida como para generar corriente eléctrica, bien, porque justamente los generadores de este tipo dependen mucho de la velocidad a la cual hagamos girar el eje del motor. En este caso nuestro generador sería, si nosotros mantenemos una alta velocidad de manera constante, es mejor porque podemos mantener esa corriente eléctrica constante. Bien, mientras mayor RPM logremos hacer girar esto, mayor va a ser el voltaje también. Pero bueno, a la velocidad que podemos hacer el movimiento nosotros como personas, esos 3 voltios están perfectos para hacer funcionar un LED. Vamos a ver ahí. Bueno, yo voy a parar un poquitito.
Me parece que está tocando acá la carcasa y eso me está generando algún problema. A ver ahí. Bueno, ahí está, justamente es un poquito complicado. Voy a evitar de que toquen la carcasa porque se estaría haciendo una fuga ahí. Bueno, ahí estamos haciendo la medición un poquito mejor. Y vemos que tenemos, bien ahí, lleguemos a 3, 2,6. Y en promedio, si yo aumento, ¿no es cierto?, las RPM, ustedes ven que ya llega a los 3 voltios en la tensión que estamos generando. Bien, podemos decir que dándole una buena cantidad de vueltas, llegamos a los 3 y lo podemos llegar a mantener constante como recién. Bien, obviamente que lo que estoy utilizando para medir, bien, está un poquito ahí difícil de que esto no tenga ningún tipo de interferencia porque se me mueve para todos lados. Pero bueno, a los fines de poder medir me sirve. ¿Bien? Podrían estar aisladas las pinzas y yo las puedo colocar ahí, no las tengo que estar sosteniendo y puedo realizar este movimiento mucho más fácilmente. Pero como ustedes verán, podemos mantener constante una tensión de más de 2 voltios. Bien, con eso es suficiente para que encienda un LED. Tenemos un poquito más de 3, un 3,10, 3,2 y más o menos a una velocidad de esta forma tenemos 2,7, 2,8. Bien, o sea que tenemos, ¿no es cierto?, una tensión suficiente como para hacer funcionar algunos componentes electrónicos como ser el LED. Ustedes saben que el LED es un elemento que está pensado para producir luz, ¿verdad? Transforma la energía eléctrica en energía lumínica. Y trabaja con muy baja corriente. Viene en orden de los microamperes. Como mucho, miliamperes. Bien, como mucho. Pues ya podemos llegar a dañarlo al componente. Entonces, esto, como ustedes verán, no tiene resistencias. Está trabajando así directamente conectado a la fuente de energía. Lo cual no estaría mal en este caso porque tampoco vamos a generar tanta corriente como para llegar a quemarlo. ¿Bien? Ni tanta tensión sobre todo como para llegar a quemarlo. Un LED de este tipo puede llegar a funcionar, ¿cierto?, como mucho hasta con 3 voltios. ¿Bien? Hasta con 3 voltios. Esto se puede buscar inclusive en una tablita. Están ahí. Estos LED de alta luminosidad con cuánta tensión pueden llegar a trabajar. Pero siempre y cuando nosotros logremos polarizarlo con una tensión mayor a los 0,7 voltios, que es una pequeña caída de tensión que tienen todos los diodos, ya sean LED o los diodos rectificadores, ¿no es cierto? Una pequeña tensión de 0,7, que se tiene que superar esa tensión para que esto pueda comenzar a conducir. Bien, esa tensión de umbral o de barrera que tienen todo este tipo de semiconductores. Si yo logro tener una tensión mayor a 0,7 voltios, bien, yo puedo llegar a hacer funcionar esto tranquilamente. Obviamente que tenemos mucho más de 0,7 voltios, tenemos 3 voltios prácticamente, constante. Y va a funcionar perfectamente porque tampoco no es una tensión demasiado elevada. Si tuviéramos 5 voltios o 6 voltios o más, podremos llegar a dañarlo a esto. ¿Bien? Ahora fíjense lo interesante de esto. Ya hemos visto que esto funciona, genera. Bien, lo hemos colocado ya en una forma cómoda para hacerlo trabajar. Y acá tengo un pequeño circuito que era de, bien, ¿cierto?, un juguete, creo, no me acuerdo de qué es. Tiene un integrado que controla el funcionamiento de este LED RGB. Bien, y acá tiene un sensor infrarrojo, la verdad que no me acuerdo para qué era, pero seguramente debe captar el infrarrojo, bien, de algún control remoto ahí. Bien, tenemos acá BCC, ¿no es cierto?, la
terminal positivo y GND el terminal negativo, y lo vamos a conectar acá. Y este otro, bueno, obviamente en el negativo. Bueno, entonces listo. Si se preguntan qué era esto, es simplemente un tubito de ferrite que tienen la mayoría de los circuitos, inclusive están en los cables de las computadoras, ¿bien? Y de otros equipos electrónicos. Su función es supuestamente evitar el ruido electromagnético en los cables. Sería la función de ese componente chiquitito que ustedes ven ahí, que es un tubito de ferrite. Bueno, como podrán ver, funciona perfectamente. O sea que podemos alimentar un circuito integrado que, ¿bien? Esto trabaja con 3 pilas de 1,5, o sea, colocadas ahí en serie, así que tenemos 3 voltios, 4,5 voltios, un poquito menos, y generamos con esto un poquito menos de la tensión con la cual puede llegar a trabajar esto, pero de que funciona, funciona. ¿Bien? No sé si funcionará, ¿no es cierto? No sé si funcionará bien con el infrarrojo este de acá. No, tendré que probarlo, ¿no es cierto? Pero funciona el LED y el resto de los componentes electrónicos que son a unas resistencias que tiene. Pero como le dije, viene la caída, ¿no es cierto?, que puede llegar a tener esto, esas pequeñas resistencias deben ser muy, muy pocas. Así que tenemos la suficiente corriente como para hacerlo funcionar a nuestro aparatito. Y podemos ver ahí cómo trabaja este LED RGB. Bien, genera ahí una secuencia de colores. Y si yo puedo hacerlo funcionar a determinada velocidad, vemos que el LED se torna blanco, ¿bien? Ya que los 3 colores del RGB me puede dar un color blanco cuando se combinan todos juntos. Bien, entonces estaríamos haciendo funcionar este pequeño aparatito ahí con nuestro generador. ¿Para qué podría llegar a servir? Bien, un generador manual así de este tipo, fabricado obviamente con piezas recicladas, porque yo puedo tener el motor con una pequeña rueda dentada y tener otras piezas, y si soy habilidoso, bueno, puedo armar esto yo por mi cuenta, ¿bien? Yo lo que hice fue reciclar un mecanismo que ya estaba hecho, ¿bien? ¿Se lo puede armar por uno mismo? También se lo puede armar por uno mismo, obviamente teniendo en cuenta esos parámetros de que colocar los engranajes de manera correcta, alineados. Bien, y bueno, esto se mueve, tiene cierto juego, por eso es que la idea era también que esa parte del eje se mantenga fija ahí. ¿Bien? Esa es la importancia de que esto no se mueva para poder tener un movimiento mucho más cómodo. Bueno, se puede reciclar estas piezas de las impresoras o bien reciclar los mismos engranajes ahí, las mismas ruedas dentadas para formar nuestro reductor ahí. Entonces, ¿para qué podemos utilizar esto? Si bien yo no he conseguido un LED blanco de alta luminosidad, he conseguido de alta luminosidad de diferentes colores, como verán. Pero bueno, tomando el caso del azul, que es el que tiene un color, digamos, puro, ¿no? ¿Qué tal, no es cierto?, de tener una linterna que no lleve pilas? Bien, obviamente que habría que armarle o reciclar lo que se lleva otra linterna, el elemento, ¿no es cierto?, que es el enfoque de la luz, bien, o qué sé yo, colocarle algún elemento que disperse la luz, bien, que me la mantenga
en una especie de circulito, que yo poder utilizar alguna cabecita de un foco LED, ¿no es cierto?, reciclado. Habría que probar cuántos LED más puedo hacer funcionar, ¿no es cierto?, en paralelo para tener una mayor cantidad. Bien, algo que se me ocurra a mí para poder utilizar esto y que me ilumine bastante un espacio. Bien, o que me enfoque la luz o que me disperse la luz para yo tener un panorama de visión bastante amplio. Y daría resultado, y fíjense, ¿no es cierto?, que ahora, bueno, estamos de día, mucho no se nota la luz. Bien, y obviamente preferiría que sea un LED blanco para mostrarle la idea correcta. Pero yo creo que se entiende bien la idea de poder utilizar un elemento de iluminación que no necesite baterías en caso de emergencia. Obviamente que no voy a poder iluminar una gran cantidad de espacio, pero para iluminar una zona por donde yo voy caminando, bien, hasta que encuentre algún elemento, digamos, a batería o algún otro elemento que me permita a mí generar una mayor cantidad de iluminación, esto vendría fenómeno, porque yo simplemente tengo que darle manija, bien, darle movimiento para que me genere electricidad y me genere luz, bien, para poder iluminar en una situación de emergencia, por ejemplo, cuando no tengo nada más para iluminar que esto. ¿Qué otra cosa? Como fuente de iluminación, cuando uno desea ahorrar energía, supongamos en una situación de supervivencia, por decirlo así, ¿no es cierto?, y necesito observar algo, bien, iluminar mi camino, y no quiero gastar las baterías de mi linterna porque las necesito, o necesito tener cargado el celular y no puedo utilizarlo el celular para iluminar, supongamos, ¿no es cierto?, lo necesito tener cargado para poder llamar cuando tenga señal, supongamos, ¿no es cierto? Esto, yo creo que viene, tener un generador así manual de este tipo, viene fenómeno. De hecho, venden este tipo de cosas de supervivencia, mucho mejor obviamente, ¿no es cierto? Este sería como una especie de prototipo, o bien llamarlo prototipo, o elemento casero, que cumple la función de un generador manual, bien, del tipo de emergencia. ¿Mm? Y obviamente estamos acá aprovechando justamente el fenómeno esto de la inducción electromagnética para poder generar corriente eléctrica. De eso no hemos hablado mucho, pero recordemos que todos estos motorcitos están formados por imanes permanentes que se encuentran en la carcasa, ¿bien?, ubicados acá en estos sectores del motor, y sobre todo un rotor que tiene una bobina formada por muchas espiras de alambre de cobre esmaltado que van conectados a estas salidas por medio, obviamente, de unas escobillas pequeñitas que están acá adentro. ¿Bien? Ya sea que lo utilice como motor o como generador, bien, eso es invariable. En una máquina de este tipo de corriente continua es reversible, así que yo tanto lo puedo usar como motor como generador. Y tiene exactamente las mismas partes. Bien, aprovechamos ahí la inducción electromagnética para generar corriente eléctrica y podemos desarrollar alguna cosita así de manera casera para tener nuestro generador. Bueno, esto es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, digamos, estaba buscando justamente los elementos apropiados como para hacer esto, que bueno, los motorcitos son fáciles de encontrar, ya sea que saquemos algún aparatito de corriente continua, por ejemplo un juguete, en que ya no sirva, o una impresora como les dije, y lo fundamental es justamente poder lograr que esto gire a alta velocidad, ¿bien?, una velocidad razonable para que me pueda generar corriente eléctrica. Y bueno, eso sería todo lo que quería mostrar acá en este video, este generador bien manual, casero de emergencia, como le puse, en donde, bueno, seguramente le voy a mejorar su carcasa para hacerlo mucho más bonito, porque ya utilidad práctica tiene. Y nos despedimos ahí con el LED azul de alta luminosidad y funcionando. Hasta luego.